hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país, aquí en la ciudad de General San Martín, un nuevo programa de Malvinas, Corazón de mi Patria, que tiene la finalidad de dar veracidad, siempre decimos, en los hechos que acaecieron, la palabra del otro día me corrigieron, en el año 1982, en nuestra recuperación, defensa de nuestro patrimonio en nuestras Islas Malvinas. Cambié un poco, porque me anotaron acá un borrador y no traje los anteojos como siempre. Así que bueno, mi nombre es Antonio Emilio Falcón, me acompaña acá Adolfito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Adolfo José Luragui y les doy la bienvenida al programa número 34 de Malvinas, Corazón de mi Patria. 34, muy bien, ya llevamos meses. Bueno, acá tenemos sentado acá en nuestro panel, siempre el panelista Gustavo Cunio, claro, profesor, muchísimas gracias, también Alejandro Oliva. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y Pablito Ramos de Movimientos Jóvenes por Malvinas. Buenas noches, vuelvo al ruedo. Muy bien. Con un año más. Permite, con un año más. Y nos enteramos el otro día en los años que tenés ya. Sí, ya pasé el medio siglo. Sí. Y pensá que eran jóvenes. Ya no duplico. Vos sabés que hay fotos de ustedes siempre acompañando a nosotros. La verdad que esa foto histórica la vamos a empezar a poner. ¿Con el pantaloncito corto estaba? Sí. Así que bueno, vamos a dar inicio al programa. También nos acompaña a través de su voz Claudito, ahí que se está recuperando de la nana que tiene, así que ya va a estar próximamente acá nuevamente sentado. Nos engañó, nos dijo que hoy venía y a la final se mancó. Está fresco hoy. Bueno, siempre decimos el tema musical, nunca más, el autor señor Alberto Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz de nuestro amigo y hermano Socorro Díaz, que está escuchando y viendo nuestro programa como siempre atento de Socorro. Bueno, las vías de comunicaciones. Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, o el WhatsApp 11 32 33 0101 o el teléfono NIVEA 47 13 0101. Nuestras páginas son el Facebook @Casa Héroes Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria. Así que bueno, Adolfito, hoy tenemos un montón de cosas, ¿no? Actividades, seguimos. Ya llevamos como 65 colegios acá localmente del 3 de abril ahora dando charlas. Así que es un montón. Después actos, ¿no? Estamos a full. Lástima que se nos pinchó el 25 de mayo con la lluvia. Sí, no llovía hace un mes y justo va a llover ese día. Sí. Pero bueno, ya se va a dar. Posiblemente el 9 de julio. Hablando de eso, ahí tenemos invitados los historiadores, nuestros amigos, que nos vamos a hablar sobre en la semana de mayo, las cosas que a lo mejor nos vendieron cuando éramos chicos y resulta que no eran, así que, pero bueno, estamos. La historia es viva en nuestro país y está insertado con los nuevos héroes de 25 de mayo de 1982. Además enseña ahí la cámara lo que cambiamos. Así que bueno, en el año 1982 hay nuevos héroes, así que bueno, vamos a hablar un poco, esto tiene que ver con todo. Así que bueno... hoy vamos a derribar muchos mitos. Sí, esa es la palabra. Claro. Vamos a derribar. ¿Lo sacamos a Claudio con...? Sí, lo sacamos a Claudio. Dale, Claudito, todo tuyo. Hola, buenas noches a la audiencia, Antonio, Adolfo, Gustavo, al otro invitado, Alejandro. Bueno, Alejandro, lamentablemente no podemos debatir, había un par de cosas que quería debatir y no, me faltaría ahí que llegue Ocaña y iba a ser un programa para no olvidar nunca esto, porque se iban a sacar varios trapitos al sol. Viene Julio, ahora dentro de un ratito ya viene. Bueno,
Pablito, un abrazo grande y ya vamos a tener un face to face los dos. Un abrazo, Claudio. Viene del campo, ¿sabes? Él tiene toda ahí la zapatilla todo lleno de barro. O se la embarró recién. Y espero que sea barro y no otra cosa. Claro. Viene de cosechar las hojas también, dale. Las hojas Así que bueno. del cuadernito Gloria. Dale. Bueno, gente, tengo los necrológicas que me ha pasado Marcela Malvinera junto a Daniel Arias en un gran trabajo que siempre nombramos de la recopilación de los ya caídos post Malvinas. Empiezo con Muñoz, Mario Enrique, teniente de navío, crucero General Belgrano. Martínez Ezequiel Fernando, Fuerza Aérea, capitán del Escuadrón Fénix. Fusco Rubén Mario, cabo principal, base aeronaval, comandante, debe ser comandante Espora, porque no la puedo ver acá. Comandante Espora. Ubaltón Rodolfo Fabio, Ejército Argentino de la Batallón de Ingenieros 601. Burúa Domingo Oscar, Ara, suboficial segundo, corbeta Drumo. Insúa José María, Fuerza Aérea, brigadier mayor. Vallejo Juan Carlos, Ejército Argentino, soldados del Escuadrón de Exploraciones Blindado 1. Quincy Andino Luis Francisco, Ejército Argentino, coronel. HM, tercera categoría, Comodoro Rivadavia. Chachagua José Santos, soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Y por último, Maidana Simeón, soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado 4. Lleva el relevamiento 110 fallecidos hasta ahora. 110 hasta ahora. Esta semana repuntó, lamentablemente. Sí, esta semana vino con todo. Quiero agregar ahí el apellido es Quincy Andino. Quincy Andino, coronel retirado en Malvinas, era médico de la Interfuerza, aquí de General San Martín. Acompañé a la familia el día de anteayer que falleció, acá en Bulones, y le entregamos la bandera. La verdad que una gran persona asociada a nuestra entidad, vivía ahí nomás a 5 cuadras, y bueno, tuvo un problema cardiorrespiratorio, estuvo internado en el Hospital Militar Central, así que hizo muchas cosas allá en Malvinas. Lo conocí, hay un video inclusive con él atendiendo, así que bueno, la familia Quincy, un gran abrazo. Y el otro es Ubaltón. Ubaltón también, un veterano de guerra muy conocido de la primera hora, vivió acá y después estuvo viviendo en Córdoba y después la costa, así que un gran abrazo a la familia. Como siempre decimos, ¿no? Que tomen contacto con nosotros. Ahí casualmente tenemos varios mensajes que las viudas están tardando, hay un veterano que falleció 2 años en cobrar, es decir, la pensión provincial, y 1 año la nacional. Seguimos con toda la falencia, seguimos con los grandes problemas del PAMI, porque las viudas, dice, si realmente le pertenecen por herencia o no, tienen que hacer trámite, y bueno, la mayoría de viudas son grandes ya, ¿no? En el caso de la familia de Quincy lo mismo, y la verdad que depende de los hijos, dependen de las entidades de veteranos de guerra, que al no saber hay que dar una mano, y la verdad que el Estado siempre estamos con ese tema, inclusive le piden certificados si realmente era veterano de guerra o no. La verdad esas cosas en la ANSES, la verdad que adolecen mucho, pero bueno, seguimos. Por eso decimos a todos los familiares, cuando fallece el veterano de guerra, que se acerque a la primera entidad que conozcan y le vamos a dar una mano. Ya a nosotros también es engorroso los trámites y bueno, a ellos peor también. Y lleva mucho tiempo, Bueno, Claudito, ¿algo más tenés? No, pues ya con esto creo que tenemos demasiado, ¿no? Bueno, un abrazo y Dios quiera que nos podamos ver en la semana que viene. Si tiene alguna... Claudio, ¿no tenés alguna pregunta para los invitados? Ahí. Y estaría, o sea, lo bueno hubiese estado estar ahí para ir viendo la conversación y ir pensando y sacando las preguntas. Y si no, manda mensaje. Ahí está. Pero no te preocupes, o sea, la buena pregunta es, o sea, que se pueda entender lo mejor posible lo que fue toda la semana de mayo, ¿no? Como para saber y promediar bien la historia, o sea, nos falta el gran profe que falleció, ¿no? Pero yo creo que podemos llegar a hacer un gran programa hablando de todo, como nos explicaban a nosotros en la primaria, todos los detalles y todas las cosas que pasaron. Pero vos fíjate que la casualidad, ¿no? Gustavo, Alejandro, todos tuvimos al profe Barbera, como ejemplo, como profesor, ¿no? Sí, así que los historiadores que van a estar presentes hoy son las semillas. Por eso, el profe Barbera full, por eso te digo. Yo siempre me acuerdo de José Hernández con su manito hacia atrás, ¿no? Yo estaba adelante, ¿no? Eran los vagos, estábamos adelante, vos atrás. Entonces por se daba vuelta
decía, por ejemplo, Falcón, ¿qué es lo que dije? Y él te dejaba ahí, gritaba, siempre es así, entonces estaba atento siempre. No, sí, el profe era terrible. Un gran abrazo a la familia. Bueno, abrazo, Claudito, nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo para todos, chao, Chao. chao. Que andes bien, Chao, chao. buenas noches. Chao. Así que bueno, siempre decimos el profe Barrera, la verdad que dejó ejemplo. Sí. Yo creo que fue profesor en varios colegios tenía, ¿no? De varios. Yo lo tuve en quinto año. Vos lo tuviste en profesor quinto año. Toda una en historia. música en quinto año y nos hacía cantar el himno Claro, del En colegio. el José Hernández. Claro, porque es Nico profesor de música, Fernández, claro. El himno del colegio, todo el colegio en silencio y nosotros que estábamos en el aula de abajo. De abajo. Yo lo tuve en música también. cantábamos. En el colegio. Ah, fueron todos alumnos del profe. Sí. La mayoría de acá, o Julio también, cuando venga, casi todo ¿Qué era pasa. el único profe de San Martín? No, porque era muy especial, tenía no sé cuánto colegio por semana, era impresionante. Una eminencia. Pero lógico, Un ya gran se marcaba profesor. su posición nacionalista totalmente. y entonces quedó marcado, ¿no? Historia, Sí, música. El hermano también, era el compositor también, él hizo la del Bicentenario, ¿no? Sí. Y la canción de, ¿cómo se llama? La canción, bueno, de José Hernández, estuvo también la de... El himno Rosas. Con el himno de Rosas, importantísimo, ¿sabes? Como no, Sí. la verdad que... Y siempre nos acompañó a todos Siempre. los acontecimientos de los veteranos, siempre estuvo al lado nuestro. Siempre, siempre. Siempre. Y junto también a Lefandi, siempre recordamos, También. mandato cumplido, él le sacó todas las primeras ordenanzas. La primera ordenanza fue la calle Gran Bretaña, que la cambió este soldado de Malvinas, así que bueno, y después los monumentos, así que bueno, tenemos nuestros padrinos que están arriba, yo creo que siempre están tomando mate con nuestros héroes, pero ni duda, ¿viste? Y bueno, Eso así no, que eso. tenemos el ejemplo aquí en San Martín de ellos, así que sigamos hasta ahí. Así que bueno, ya iniciamos, Pablito, vos algo para recordar. Para recordar, Sí, la verdad no. sí, No sé qué que querés. próximamente lo haremos en noviembre acá. Pero no es el para favor. recordar, es Ah, bueno. para avisar. Ah, en todo bueno. caso. Pero con todas las cosas que hay se van a olvidar. Acá Vos no tenés viene. que ser más específico. Ah, bueno. Escúchame. No, en noviembre vamos a estar organizando el encuentro malvinero, el 7º encuentro malvinero en la localidad de San Martín, en el Liceo General San Martín. Así que ya más adelante van a tener los horarios, la fecha y bueno, y los invitados obviamente, ¿no? Va a haber mucha gente de San Martín invitada. Esto también. Escúchame, los actos no estamos nosotros, ¿no? Que participamos en varios actos. No, y aparte que tenemos que mandar el chivo nuestro también. Sí, por eso Mañana en el Cine Teatro Plaza se va a proyectar una película. ¿Te acordás el nombre vos? Vos, Pablo. La de Sano Roja Filártica. Se va, ahora se 14 la de decimos. junio. ¿Eh? El 14 de junio. No, El honor y la gloria. es 14 de junio, el honor y la gloria. Ya lo Bueno. pasaron, es así. 14 de junio, El honor y la gloria, esa es la película que se va a proyectar y después va a haber un debate con los veteranos por todos los que quieran preguntar o tengan alguna duda en la película o en general sobre Malvinas. Vamos a estar todos los veteranos presentes ahí en la sala de cine a partir de las 19 horas, todo en público en general, no hace falta sacar entrada anticipada. Todos aquellos que quieran estar presentes lo pueden hacer. Bueno, ahí ya está en la luz roja en una tanda, los televidentes, así que ya volvemos. Muchas gracias.
volvemos a, como decía Pablito Adolfo. Bueno, la actividad que tuvimos un montón. Sí. Hubo un acto muy importante en Billinghurst, un homenaje en la Sagrada Familia, el colegio donde estudió José Antonio Gaona, uno de los héroes nuestros de los 9, que muere en el Crucero General Belgrano, así que... La inauguración de la plaza. La inauguración de la plaza, sí, la verdad que estuvimos en la rotonda de Ballester, con un acto muy importante, hicieron la nueva entidad de comerciantes, así que bueno, bastante actividad tuvimos. El 25 de mayo con el chocolate, sí. El fallido desfile que desgraciadamente... El aguado desfile. Claro, pero en todos lados fue, se suspendió en todos lados. Pero bueno, ahora para el 9 de julio es un desafío importante, así que bueno, estamos. ¿Izaron la bandera igual? Sí. Paró de llover en ese momento. En la escuela, que en la Plaza de Mayo no se hizo. En la escuela número 1 se hizo la bandera y sí, se cantó el himno, se cantó la marcha de Malvinas. Sí, hay mucha gente molesta porque no se hizo en la Plaza de Mayo la bandera, pero en los días de lluvia no se hizo la bandera, señores. Pero bueno, sí, ahí protestaron, pero no sé quieren que la protesten, no, hay un video por ahí. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Semana de mayo. Ahí vamos, ahí. ¿Cómo dijiste? ¿Derribando mitos? Sí, derribando mitos. Vamos historia. a empezar a preguntar. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se prepara? Tenemos un montón de mensajes, dice, ¿quién integraba? Había un sacerdote que integraba. Después hay un error, no sé, en el gobierno de Santa Cruz que dice 25 de mayo, Día de la Independencia. Es una vergüenza, la verdad que cada vez que nos enteramos, yo no entiendo, la verdad que me pone mal. Bueno, vamos a lo nuestro. Semana de mayo. ¿Cómo se origina? ¿Quién lo integra? La Semana de Mayo no tiene tiene varios antecedentes, ¿no? Que la van gestando y la van impulsando, ¿no? De una manera. Y el primer antecedente es en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, ¿sí? Donde las fuerzas de las milicias, junto con la población, logran expulsar al invasor inglés, ¿sí? Ese fue el primer antecedente, el primer llamado de atención de decir, nos podemos defender solos. Queremos ser libres. Podemos ser libres, ¿sí? Porque España no aportaba la cantidad de hombres, no aportaba la cantidad necesaria de tropas ni de suministros para mantenerla. Si bien Carlos III había hecho una nueva redistribución, nosotros pasamos de ser una capitanía general a convertirnos en virreinato en 1776, pero eso quedó un poco en los papeles porque siempre éramos el polo más alejado para llegar, para arribar, y Buenos Aires era una aldea un poquito más desarrollada y nada más. Pero en 1809, con la invasión, mejor dicho, anteriormente con la invasión napoleónica a España, con la caída de la Junta Central de Sevilla, ¿sí? Que era la que administraba todos los reinos, y la toma del poder por Napoleón y la imposición de un nuevo rey, que era su hermano, que era José I, conocido como Pepe Botella. ¿Por qué será? No se sabe. Ya empezaba a ir a esa época. Sí, ya empezaban los apodos de esa época. Bueno, entonces, disuelta la Junta, ¿qué pasaba con los virreinatos y qué pasaba con las capitanías generales, las primeras ciudades de todo el continente americano? Entonces, se decidió surgió un movimiento en las distintas capitales de América que era un movimiento juntista, ¿sí? Para hacer ese movimiento juntista lo que iba a lograr era poder gobernar en nombre del rey, que era Fernando VII, que había sido hecho, digamos, abdicar en la farsa de Bayona, en donde pasa el poder a José I, y después de eso, las diferentes novedades que fueron llegando acá a Buenos Aires. En 1809 lo más notorio fue la misión de Quesnay, que era un diplomático francés,
y que precisamente despertó los recelos de los españoles principalmente, y de los criollos, porque nosotros teníamos un virrey que había asumido, que era Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. Entonces, como él era de origen francés, se dudaba de su lealtad a la corona española. Entonces eso también fue motivando y fue generando un caldo de cultivo para poder incentivar la revolución, a más de muchos libros que venían, que estaban prohibidos, pero que venían con las ideas de la Revolución Francesa, las ideas, por otro lado, de la Revolución Americana, ¿sí? Entonces todo eso fue gestando en las personalidades de Buenos Aires ese movimiento independentista y esa intención de expulsar el dominio de España de estos territorios. Hay una pregunta que tenemos ahí, que me lo hicieron, no sé si docente, es que ¿qué países de Sudamérica participaban? ¿No solamente Argentina? Había Argentina, otros, o sea, en otros países, pero había movimientos en Venezuela, ¿sí? Movimientos en Colombia también, en Chile, pero en Chile era mucho más duro, digamos, ¿no? Era mucho más la presencia realista. Igualmente que en Perú. En Perú esos todavía no prendieron mucho, sino hasta la llegada de San Martín. ¿Y pero, por el norte? Disculpame, ¿y en el norte también había? Y en México también había algunos movimientos, se habían iniciado, ¿sí? Pero digamos, el que nos atañe principalmente, que era el de Buenos Aires, porque ¿por qué Buenos Aires? ¿Sí? ¿Por qué el 25 de mayo nosotros celebramos y conmemoramos el 25 de mayo como una de nuestras primeras fechas patrias? ¿Sí? Todo es en base a eso vamos a desarrollar otro tema aparte, que es el Cabildo Abierto de Buenos Aires, ¿no? El Cabildo Abierto Gustavo. del 22 de mayo, que también traía las noticias de Europa, de la invasión napoleónica, de la lucha en España contra los ejércitos napoleónicos, después el establecimiento de una junta que Cisneros, que era el último virrey, que después de que fue depuesto Liniers, el último virrey Cisneros, pretendía establecer una junta, ser él la cabeza de la junta, y gobernar con un grupo de representantes criollos y españoles. Lo que sí siempre decimos es afines que a la monarquía. Afines a la monarquía, por supuesto, claro. O sea, yo siempre digo, toda esa época, por eso la pregunta está de este docente que preguntó, o sea, que en toda Latinoamérica, en Norteamérica, había como algo cortar el cordón umbilical con Europa, ¿era así? O sea, había algo... Sí, había gérmenes, el principal, digamos, la Revolución Francesa, que impulsó todas esas ideas de y se enteraron de todos libertad. acá, se enteraron. Claro, De eso pasó de a... cambiar el sistema, Cambiar el establecer un sistema más republicano. Y con autonomía cada uno. Con autonomía. Y no tenemos que descartar también la presencia de nuestros benditos amigos y enemigos de la vida, los británicos, que siempre estuvieron detrás de todos los británicos andaban detrás de todos estos movimientos, lógico. El otro día ayer me comentaba alguien que era los británicos, franceses, después los portugueses, porque los portugueses también, decía portugueses no son nada. Franceses, portugueses, holandeses siempre fueron las potencias. Inglaterra, obviamente, fue la que más impulso tuvo, porque al tener la revolución industrial, ¿sí?, y tener una sobreproducción de bienes, tenía que meter y tenía que abrir mercados. O sea, el principal impulsor de las independencias, podemos decir que fue Gran Bretaña, pero por una cuestión netamente económica. Pensá que era chiquitito, una isla, no tenían mercados a donde poner sus productos. Una isla ganadera, bueno, no era nada. Y sin embargo, España, claro, largaron los corsarios, toda esa historia, ¿no? Robar. España con el monopolio era su gran impedimento. Y con el tiempo la India, casi se llevan las pirámides también, ¿no? Claro, sí.
Todos se los llevaban a los los faraones eran ingleses. Ahora, los españoles de esa época, ¿qué en realidad veían acá en Buenos Aires, en Argentina? ¿Era sacar las riquezas de acá o quedar acá para gobernar el Atlántico? No, es... ¿Qué preguntas? Eso es, digamos, los que gobernaban eran las autoridades que venían de España, ¿sí? Y los que estaban acá principalmente lo que querían era, digamos, el fruto del comercio, ¿sí? La producción y el poder sacar mediante todas las vías posibles, es decir, con el comercio con Chile, con el comercio con el Alto Perú, toda la producción que pudieran sacar y hacerse hacendados y los apátridas de siempre que existen hasta ahora mismo, ¿no? Siempre vendidos. Comerciantes ¿Y el oro de esa época no lo llevaban para España? ¿Y acá? El oro no salía por acá. Salía muy poco porque todo salía. El oro era en México. Entonces pasaba por el Caribe. De ahí todos los piratas que andaban por el Caribe porque los galeones llegaban llenos de oro. Y lo que se sacaba del Perú, que era el Alto Perú, eran las minas de Potosí, la plata, ¿sí? Que pasaba por el virreinato del Perú, pasaba por Cartagena y de ahí otra vez por las flotas y galeones llegaba a España. Ahí nuestros amigos ingleses dejaron de ser una isla pobre y se convirtieron en una isla rica. Y después con el tiempo las vías con férreas. Lo ajeno. Las vías férreas que hicieron. Pero las islas que están en el Caribe, muchas de las que todavía tienen dominio inglés, eran las bases de las antiguas colonias piratas. Las piratas. Sí, seguro, cómo no. Está el puerto de Maracaibo, ¿sí, no? Claro, puerto pirata. Claro. Hay un puerto pirata ahí. Claro. No solo las películas. La famosa Isla Tortuga. La Isla Tortuga. Sí, claro. Bueno, ahí vamos a entrar en una tanda y volvemos, los televidentes. Bueno, en este bloque el agradecimiento ahí a Alberto Martínez, propietario del canal, a Marquito ahí siempre en la pecera, Pedro, ahí presente en la cámara, José,
Matías, así que bueno, siempre nos estará acompañando. Bueno, nos faltaba, como decía, ya tenemos un mensaje que dice falta las efemérides, así que bueno, ya tenemos un mensaje. No se quejen, muchachos. Vamos con las efemérides del 23 al 29 de mayo. El 23 de mayo fue el Día Nacional del Cine. El 23 de mayo de 1810 se publica un bando por el cual se comunica la cesación en su cargo del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. En 1936 se inaugura el Obelisco, obra del arquitecto Alberto Previch. Justo ahí lo que vos decís, el Día Nacional del Cine, es porque es la primera vez que se proyecta una película que tenía una cierta continuidad, que estaba en varios cuadros, y era justamente sobre Mayo. Sobre Mayo, o sea, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, 1909 fue, ¿no? 1810. Perdón. 1909 fue la película. Sí. Un 24 de mayo de 1810 el Cabildo formó provisoriamente una junta de gobierno. Un 24 de mayo de 1839 la Argentina e Inglaterra firman un tratado para la abolición del tráfico de esclavos. En 1982 es hundido el HMS Antélope. Un 25 de mayo de 1810 se forma el primer gobierno patrio. Se crea la Junta Provisoria Gubernamental del Río de la Plata, con Cornelio Saavedra de presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano y Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti y Domingo Mateu, Juan Larrea, vocales, Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Un 25 de mayo de 1811 se inaugura la Pirámide de Mayo, construida por el Alarife. Acá el profe nos dijo que vendría a ser una especie de arquitecto. Mayor de obra, un arquitecto. A mí me sonaba, digo, ¿qué será el Alarife? Alarife. El señor se llamaba Pedro Vicente Cañete. Luego fue reformada y quedó en el interior de la primitiva. O sea que está adentro. Está adentro, sí. Más pequeñita era. Era más pequeñita. Sí. En un 25 de mayo de 1812 el general Manuel Belgrano hace jurar en Jujuy la bandera blanca y celeste. En 1862 muere en la pobreza Juana Zurduy de Padilla, heroína de la independencia. Qué historia. Un 25 de mayo de 1982 la aviación argentina sigue atacando y consigue hundir al destructor HMS Coventry y al buque de transporte Atlantic Conveyor. Un 26 de mayo, bueno, acá tenemos las efemérides raras para los que nos siguen, el Día del Avión de Papel. ¿Y quién lo hizo eso? No sé. El que lo hizo. 27 de mayo de 1875 nace Jorge Newbery, precursor de la aviación argentina. Muy bien. Un 27 de mayo de 1982 las tropas británicas, reforzadas por nuevos contingentes, avanzan sobre la colina de Darwin. Un 28 de mayo, Día de la Maestra Jardinera. Un saludo a todas las maestras. Por la paciencia, ¿no? Por la paciencia. Total. Uno no aguanta uno y ellas pobres tienen 20, 30, todos juntos. 28 de mayo de 1982, era la tarde cuando su avión Aermacchi 4A-114 que piloteaba el teniente Daniel Miguel fue derribado y pierde la vida. Honor y gloria para nuestro querido Miguel. Un 29 de mayo, Día Nacional del Folclorista. Un saludo a todos los que están en el rubro. Y también es el Día Nacional del Ejército Argentino. Un gran saludo a todos. ¿Querés decir algo? No, quería agregar algo. Del 23 de mayo. En la Junta, ¿no? Falta uno. Sí, Alberto. El rescate que hace Fuerza Aérea con los helicópteros de los pilotos de la gente que se había escapado de la batalla de San Carlos. De San Carlos, el helicóptero nuestro. Y también quería agregar el día 21 de desembarco, ahí donde combate las tropas del Regimiento 12, el 25, así que gloria a ellos eternamente, siempre decimos. ¿Hasta qué fecha llegás vos? Así 28 de mayo. Y el 28 de mayo hubo dos, el 29 agregando lo que decía Pablito, dos eventos muy importantes, la aeromovilidad ahí en Malvinas, en conjunto con la Fuerza Aérea y Ejército. Desplazamos primero la recuperación, como dijo Pablo, y después nuevamente la inserción del grupo de la compañía C a cargo del teniente primero Carlos Esteban, a Darwin justo en el combate, y en la tarde
parte del Regimiento 12, la Compañía B. Así que esas operaciones fueron muy importantes. Sí. Lo del 25 de mayo me parece que son dos golpes importantes a la flota británica, al Atlantic Conveyor, porque todos apuntaban siempre a lo que es el hundimiento de fragatas y demás, pero creo que donde había que golpear al enemigo era en la logística y en las operaciones de ataque, y en eso eran los portaaviones y el Atlantic Conveyor, que era un buque logístico que llevaba gran cantidad de elementos necesarios para avión, la campaña. helicóptero. Pues ahí tuvieron que caminar. Ya tenían cuatro aviones chinules, creo, uno solo que se llamaba el Humphrey. Vos sabés que en estos días salió una versión inglesa de algo que se había desclasificado, y contaba de que el Atlantic Conveyor fue de rebote porque ellos habían disparado el misil, y siempre diciendo de que no era para una fragata, no era para ese buque, que habían tirado chaff. Los chaff son papeles de aluminio, cosas con fuego para desviar al misil. Sin embargo, los pilotos de nuestros aviones dijeron que siempre le apuntaron al Atlantic Conveyor. O sea, desclasifican cosas que en realidad, en vez de aclarar, oscurecen. Nada más bien, por eso no sé, parte de la malinización también. Y el Coventry es importante porque demostró porque eso para todos los que critican a nuestros ejércitos, a nuestro ejército argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, que no teníamos elementos, que eran de terror, que tenían lo mejor, y el Coventry demostró que a pesar de que estrenaron armamento en la campaña, fracasó, ¿no? El día ese no funcionaron los SIDAR, porque justamente nosotros sabíamos por qué no iban a funcionar, volando a 10 metros, 15 metros del agua sobre, y no los iba a captar nunca, así que fracasó la distancia máxima que tenían para utilizar el SIDAR, que era el del Coventry. Y después era Brosburg, que lo acompañaba atrás, fracasó su sistema de radar, que lo inició, lo probaron ahí en Malvinas también, y es ahí que se quedó el Coventry solo, que se tiene que mover para tratar de eludir. Entonces ya cuando pudieron poner en marcha la Brosburg el radar, no podía disparar porque le podía pegar a la Coventry, ¿no? Así que esas falencias provocaron su hundimiento, ¿no? Y ahí fuimos, como se dice, vengado la aviación de ejército por el derribo del Alfa Eco 505, el Puma, Fiorito, Buchazo y Dimota. Así que bueno, siempre decimos gracias a Bam Bam, Barrio Nuevo, gracias a Velasco, fuimos vengados. Y hay un video muy importante que actualmente estamos viendo mucho material británico hecho ¿cómo se llama? En veraz, o sea, con relatos, ¿no? Y ahí dice siempre, ahí vamos a recordar, los soldados que tenían ellos artilleros tenían 17 años, no eran pobrecitos, y hay un montón de fotos. Y 16 también. Y 16 también, 16, inclusive 16 hay un teniente Shaw que hubo en Boca House. Allí a la noche mató a sus propios compañeros porque se habían equivocado británicos. Mató a 4 y hirió a varios. O sea que ahí tuvieron yo grandes problemas. Así que... Con respecto al Atlantic Conveyor, te puedo decir lo que por experiencia propia me tocó vivir a mí. Nosotros, cuando dábamos posiciones de los buques, los más rentables se buscaban los más grandes. Totalmente. O sea que siempre se trataba de ubicar a los aviones, a los portaaviones y a los buques logísticos que gracias a ese ataque y al Atlantic Conveyor, los muchachos tuvieron que caminar 30 kilómetros. Sí, porque 75 kilos. 90 kilómetros de Darwin en línea recta hacia Porfirio. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro hermano Julio Otaño. Julio Otaño, así que ya se sumó acá a los historiadores, como estuvimos hablando recién. Muchísimas gracias por estar, Julio. Bueno, les agradezco a ustedes, los gloriosos veteranos de guerra de Malvinas, los compañeros profesores siempre presentes, siempre estamos con los malvineros en todos los actos, ¿no? Así que les agradezco la invitación. Muchas veces no pude venir por tema de horario y realmente hoy se dio y bueno, les agradezco. Excelente. Y estuvimos hablando también un poquito del profe Barbera, casi todos fuimos alumnos del profe Barbera. Porque la verdad y Barbera es un tipo que hizo escuela, un tipo que dejó huella, ¿no? Hace poco le hicimos un homenaje en el Instituto Nacional, Juan Manuel de Rosas. Ese homenaje consistía en
oradores con respecto a los historiadores que fallecieron estos últimos años. Y ahora, desde el Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín, lo que pensamos es hacer el homenaje a Barbera, a Ale Fandi, también malvinero, muy relacionado con Malvinas, padrino nuestro, a Carlos Torreira y a Eduardo de la Fuente. A los 4 le vamos a hacer un homenaje. ¿Sí? Bueno. Cada uno va a hablar de un. Yo voy a hablar de Fandi, por ejemplo, de Santi va a hablar de Barbera. Muy bien. Así que la primera actividad que va a tener el Instituto Rosa de General San Martín va a ser rendir homenaje a todos los grandes maestros fallecidos, ¿no? La verdad que marcaron época y bueno, son los semilleros, como decían. Bueno, estamos hablando, Julio, que iniciamos así, Semana de Mayo, Malvinas que tiene los nuevos héroes de Mayo, así que estamos un poquito ahí, ya Alejandro fue adelantando un poco que llegamos hasta, Gustavo, ahí habían llegado hasta sí, estamos hablando acerca de los antecedentes de la Revolución. Y la pregunta de un docente que lo tenemos ahí, si otros países también tenían ese, como el cordón umbilical de cortar con Europa. Y bueno, evidentemente es un proceso, mayo de 1810 es un proceso que tiene su origen justamente en Europa, ¿no? En 1805 el mundo se parte en dos, ahí está. Queda Gran Bretaña dueña de los mares y dueña obviamente del comercio ultramarino, después de la batalla de Trafalgar. Europa queda en manos de Napoleón, después de Austerlitz. Entonces esas dos potencias se van a dividir ese mundo. Y Napoleón buscaba coronar a todos sus hermanos como reyes de Europa. Entonces se plantea el problema de que uno de esos bocados de Napoleón era España, la indómita España, que tenía los peores reyes de su historia, ¿no? Un Carlos IV de Borbón aborrecible y un Fernando VII todavía peor. Una especie de Felipillo de Mafalda, si ustedes ven los retratos de Goya, ¿no? Con esas cejas cuadradas. Un inepto total, que prácticamente le entregan en bandeja la corona a Napoleón. Napoleón nombra a su hermano José Botella. Y Napoleón lo que hace es no tener en cuenta el indómito pueblo español, porque nosotros tenemos nuestros orígenes en España. Es un pueblo indómito, un pueblo de caudillos, y en cada rincón de España le declaran la guerra a Napoleón, y obviamente se tienen que apoyar en Gran Bretaña para que Gran Bretaña le provea de armamento y todo eso, y eso se llamó juntismo. Ese juntismo que estalla en España llega a América entre 1809 y 1810, así que la pregunta es muy simple. Todo lo que sucede en Europa está conectado en América. No existen hechos aislados, todo es una conexión. Bien. En América, por ejemplo, en 1810, una junta en México, una junta en Caracas, una junta en Bogotá, tenemos la Junta de la Paz, tenemos en Montevideo, al año siguiente con el lío, en Santiago de Chile, y obviamente la Junta Gobernativa Provisoria, mal llamada Primera Junta, en Buenos Aires a partir del 25 de mayo de 1810. O sea, que explotó eso en todo lugar. Desde España a América, sí. Juntas que se hacen, miren lo que es la historia, ¿no? En homenaje a Fernando VII, este badulaque que se lo imaginaban encadenado por Napoleón y que estaba en un castillo francés, en Valencé, dándose la gran vida e implorándole favores al gran corso, ¿no? Claro. Y el pueblo moría en nombre de Fernando VII. Todas las juntas se hacen en nombre de Fernando VII. Vamos a mostrar, Julio, a todos los televidentes una tanda y volvemos, por favor. Muchas gracias. Muy importante que...
Bueno, volvimos, estamos haciendo en broma, ahí lo estamos presentando. Bueno, seguimos con el tema. Yo hice una pregunta afuera, ¿qué pasaba estos yanquis, no? Porque siempre dice que son paladines, no sé, ¿cómo es la historia de ellos? También hubo movimientos anteriores, en 1700 y pico, ¿era? 1776. 1776. ¿Y eso por qué era el movimiento ese? ¿Que hicieron eso? ¿Por el impuesto de qué? Sí, lo que lo desata es el famoso impuesto que cobraban los británicos cuando se llevaban la yerba, ¿no? Entonces, la yerba, el té. Los británicos llevándose algo. Fue un poco el té. Y no era de la India, acaso el té que decía también. El impuesto al té, porque el gran problema era que les cobraban los impuestos, y esos impuestos, si no tenían ellos ninguna representación en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en Londres. Y el té inglés le cobraban el impuesto, pero no tenían representantes allá como para poder manejar sus negocios. Y de la India, entonces el té que dicen ellos que toman de la India también habían robado. O sea, que son ladrones. El famoso té de Ceilán que toman ellos se hace acá en Entre Ríos. Es una barbaridad. Siempre lo mismo en la iglesia. Así que bueno, Julio Taño, ahí Alejandro, Gustavo, bueno, vamos a ampliarnos como es, como dijiste, derribando mitos, me encanta. Derribando mitos. Bueno, llegamos a 1810, estamos ahí. El Cabildo, antiguamente, porque ahora es chiquitito el Cabildo, originalmente era grande, ¿no? Sí, tenía 10 arcadas de cada lado. ¿Qué era originalmente ese edificio? Era otra pregunta que tenemos. El Cabildo. Bueno, el Cabildo es lo característico que tiene que tener una ciudad. Es la diferencia entre un fuerte y una ciudad. El acta de fundación, el árbol de la justicia y el Cabildo. El Cabildo es una municipalidad. Tiene diversas autoridades. La principal autoridad es el alcalde de primer y segundo voto. Tiene alguacil, tiene un tesorero, una serie de funcionarios, ¿no? Alcalde de la hermandad, que era la policía, como la claro, policía de la época. Bueno, el alguacil era el encargado también, había una especie de presidio. Todo funcionaba allí. Todo funcionaba. En realidad lo que se habla no es del Cabildo, sino del Cabildo abierto, que era otra cosa. El Cabildo abierto se desarrollaba frente a sucesos importantes. Puede ser, no sé, el avistamiento de barcos británicos, el ataque de indios, levantamiento a lo mejor de negros esclavos, a lo mejor en otras regiones, ¿no? Sí. Entonces se convocaba a lo que ellos llamaban la parte más sana de la población, que eran los que tenían solares, los que tenían una pureza de sangre, y esos vecinos, comerciantes, eran los que se reunían en un cabildo abierto. Pureza de sangre. En un cabildo abierto, y ahí se tomaban decisiones. En el caso del Río de la Plata, el tema central justamente ¿cuál era? El tema central era si el virrey, que era Cisneros, un héroe de guerra, a veces nosotros vemos a Cisneros como antipático, ¿no? Y Cisneros era un héroe de guerra español, es un héroe de Trafalgar. Y ahí queda sordo, por eso es el sordo de Trafalgar. Y lo van a enviar al Río de la Plata como premio consuelo, para premiarlo con un salario más o menos digno para que pueda retirarse. Y el tema es, ¿a quién representaba Cisneros? Si el rey Fernando estaba prisionero, Cisneros no representaba a nadie. Estamos hablando de un consejo de regencia que prácticamente todo el territorio español estaba ocupado por los ingleses. Sí. Entonces lo que se vota en ese cabildo abierto es si el rey cesaba o no en el mando. Y ahí intervienen casi 450 vecinos, y ahí es muy importante el accionar de los patricios y de Cornelio Saavedra. Es decir, el cabildo abierto se hace exclusivamente porque el grupo criollo que buscaba ese gobierno, tampoco hay que hablar de españoles y criollos, ¿no? Pero el grupo que buscaba establecer un gobierno autónomo era el que controlaba las milicias. Y el jefe de milicias era Cornelio Saavedra. Entonces, lo que hoy día es la Plaza de Mayo, en realidad eran la mitad de la plaza, un edificio en el medio que se llamaba La Recoba, sí, señor. Que era un lugar comercial. La plaza pequeña, la plaza más grande, la Plaza de la Victoria, la que estaba frente al fuerte, que hoy día es Casa Rosada. La plaza pequeña estaba frente al Cabildo. Entonces controlaban el acceso, y ellos sabían lo que eran partidarios de españoles. Es más, hay un dato de color. El que sabía todo era French, porque era el cartero. Ahí está. French era el cartero de Buenos Aires y sabía exactamente a quién iba a votar, si votaba a favor o en contra. Y sabían que era pro Cisneros o pro continuidad del virrey, directamente no lo dejaban pasar.
Bueno, ahí después vamos a la pregunta. Esos son los apretes. Después vamos a hablar ahí de la famosa cinta. O le llegaba tarde la invitación. Ahora, Saavedra, el origen de Saavedra. Hubo truchadas, invitaciones truchas. El origen de Saavedra, ¿es militar de carrera? No. Bueno, yo voy a dar mi opinión y mis compañeros seguramente. No, también dan la estamos suya. para eso, sí. Cuando vos tenés 3 profesores de historia, podés tener 3 versiones distintas, que es lo rico. Me encantó eso, Es lo rico que tiene la historia. Es así. Es lo que enriquece. Sí. Y entre los 3 estoy seguro que salimos todos enriquecidos. Totalmente. Cuando lo escucho a Gustavo hablar de Malvinas, hay una frase que yo siempre la cito cuando hablo, cuando él hablaba de lo que sentía, lo que uno sentiría estar viendo a un patricio de Obligado, a un granadero de San Lorenzo y ver a ustedes y en los colegios. Así, Gustavo, ¿no? Sí. Saavedra había nacido en Potosí. Hoy día diríamos Saavedra era boliviano. Y no. Y el Alto Perú era las provincias más ricas quizá del Virreinato del Río de la Plata, porque ahí estaba la Seca. La Seca era la montaña de la Plata, que fue una de las pocas leyendas que tuvo el descubrimiento de América, el Potosí, la montaña de plata. El Quijote se habla, vale un Potosí. Un Potosí, sí. Porque en Potosí, aunque ustedes no lo puedan creer, eran más costosas las herraduras de hierro que las herraduras de plata. Era tan terrible la abundancia de plata. Después quedó el estaño, ¿no? Por eso los grandes millonarios bolivianos de estaño. Y era un tendero, Saavedra, un hombre enérgico, ¿no? Yo, obviamente, hay cosas de él que no me gustan, a lo mejor ser dubitativo frente a determinados acontecimientos. Era un tipo enérgico, valiente, lidera las milicias en las invasiones inglesas, y después de las invasiones inglesas crea el uno bravo, ¿no? El uno grande, el patricio. Que la palabra patricio viene porque eran soldados porteños de la patria, de Buenos Aires. Entonces él era el líder carismático. Si Saavedra tenía algo que los demás no tenían, ese carisma. El pueblo lo quería, lo reconocía. El 5 y el 6 de abril de 1811 una poblada le pide a Saavedra que sea gobernador, que sea líder. Y el mismo Saavedra con esas dubitaciones dice que no. Y es ahí donde comienza su derrotero, que termina en un exilio y termina muy mal. Tal es así que no tenía dinero para construirse su nicho en el año 1829. Se repite siempre la historia con todos los próceres. Y lo paga el gobierno Juan Manuel de Rosas, es el que le construye, le manda a construir la tumba que está en Recoleta. Entonces Saavedra es una figura fundamental. Totalmente. Sin Saavedra y los patricios no hay golpe de Estado, porque básicamente fue un golpe de Estado, ¿no? Gustavo, el tema, también tenemos la pregunta esa de la famosa pluma de los patricios, porque era algo tradicional, algo estilo, esa famosa pluma, o era para escribir. Todos los cuerpos milicianos que se crean para la segunda invasión inglesa, el caso de los patricios, la mayoría eran hijos de españoles y eran criollos, la mayoría era de la juventud de la mejor de Buenos Aires. Pero las otras unidades que se conforman, el caso de Ascuénaga, que es otra figura que está dentro de la Junta de Gobierno, él era de los catalanes, estaba a cargo de los catalanes, que era una unidad que reunía a los catalanes de acá de la ciudad de Buenos Aires. Tanto Saavedra como él son los únicos que mantienen su jerarquía militar, aunque no eran militares de carrera. Pero siguieron, son los dos que aparecen en la Junta todavía sosteniéndose como militares, ¿no? Pero en sí, cada uno tenía su comerciante, ¿no? Prácticamente, sentados. Otra pregunta que concuerdo con Saavedra, no tenía el entrenamiento militar Saavedra, como muchos de los jefes militares de aquel momento. El caso de Pueyrredón, que queda a cargo de los húsares de Pueyrredón, era también un hacendado, no tenía grado. Pero mismo lo reconoce Saavedra de que le debía lo de las invasiones inglesas a Viamonte, que era el segundo jefe. Ellos se ocuparon justo de defender donde estaba la unidad, los patricios en San Carlos, defender el edificio, tenía unas buenas azoteas, y así que Viamonte organiza toda la preparación, ¿cierto?, del edificio para ser defendido, y eso lo reconoce Saavedra. Tenemos otra pregunta también, que es los negros. ¿Los negros también intervinieron? ¿Pero eran libres o cómo eran? No, había dentro de los cuerpos, como bien dice él, estaban los catalanes, estaban los miñones, ¿sí? Los arribeños, que eran los que venían del norte, ¿sí? Y después había un regimiento de pardos y morenos, Ahí está, pardos y morenos. Una unidad de pardos y morenos donde estaban
también los esclavos, Ahí está. los semilibres, los libertos, y también algún que otro aborigen. Eso te iba a decir, los aborígenes estaban. Que también, Claro, pero conformaban el cuerpo de naturales. el cuerpo de naturales, que eran muy escasos, ¿no? Tenían una fracción de artillería y una fracción de infantería. Pablito ahí quiere Sí, agregar algo. que no, quería que rompieran otro mito que A la ver. mayoría ya le conocemos, pero ¿por qué no aceite hirviendo? Bueno, eso no Porque era carísimo. y tenemos... Igual que ahora. Era Era agua carísimo. caliente, porque se usaba Era para... carísimo. Era el agua se usaba hirviendo, para sí, lo claro. que Era se- agua hirviendo, no era Agua así. hirviendo, Lo que pasa es que el aceite hirviendo, lo que iba a ser más efectivo, eso hirviendo sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Era realmente horroroso. Hubo participación de mujeres también allí. Sí. Sí, Hay con nombres así, me parece. Que han Man- ayudado. Manuela Pedraza, héroe en las invasiones. Sí, sí. Y hay una familia, ¿no? La madre e hija también en la historia dice usted también que ayudaron. Vamos a entrar en una tanda ahí, Arturo Evidente, y continuamos. Sí, porque hay una historia. Bueno, Pablito, ahí tenés mensajes ya, largamos. Tenemos mensajes, 3 mensajes. Uno es de Juan José de Caseros. Dice, felicitaciones por el programa y es muy buena la información que están dando. Muy bien, Josefina, muy buen programa, un programa muy educativo. muy bien. Y Carlos pregunta si los veteranos pasaron el 25 de mayo en Malvinas. ¿El 25? ¿Este es el 25 de mayo? No, el 25 de mayo de 1982. Ok. Si lo pasaron en Malvinas. Sí, lo tuvimos, sí. Bueno, hay una historia. Nosotros fuimos atacados el 21 de mayo en Montequén, es largo la historia, siempre contamos los helicópteros, y volvimos el 25 de mayo y justo estaba el acto de la formación, aterrizamos con este helicóptero que estaba averiado y nos dan siempre un jarro de acero inoxidable, ¿te acuerdas? De aluminio, con chocolate, y así en una especie de papelito que no sé, hasta ahora no me acuerdo qué era, un cartoncito, un pedazo de cordero. Digo, chocolate
Que ahora un ataque al hígado, pero mortal. Pero en ese momento era un manjar eso. Yo me acuerdo siempre que iba para mojar, que al principio creí que era un pedacito de pan, iba a mojar, que me probé y era bueno, sí, pasamos allá. Era un la pan verdad, saborizado. muy emocionante ver nuestra bandera el 25 de mayo y cantar el hito con toda la fuerza, y ya teníamos herido y teníamos muerto. Bueno, de hecho, Seineldín hace jurar a todo el regimiento 25 el 25 de mayo en Darwin. Y desfilan y todo, está la foto y todo, cómo no. Y horas después entraban en combate. En combate, totalmente, sí, es muy importante, es algo muy místico que nos movió mucho el tema religioso. Bueno, ahí viene la pregunta, desmitificando, ¿cómo se llama? La cinta que tenía el 25, ¿qué color era? Roja, blanca, celeste, amarilla y azul, ¿viste? Como algunos dicen. Seguramente tenés 3 versiones distintas, tenés 3 profesores de historia. Yo dije amarilla y azul. Empieza el profesor Julio. Amarilla y azul, dije, y nadie me contestó. Empezá tu versión. Amarilla y azul, la de Ucrania no creo, la de Ucrania no creo. Bueno, amarilla y azul es la más gloriosa que puede existir en Argentina. Bueno, ahí está, yo sabía que iba a decir eso. Pero bueno, según mi visión, eran cintas blancas con la imagen de Fernando VII. Exacto. ¿Y el largo tenía algo que ver? No. Lo del largo que estás confundiendo fue lo del combate de Pedriel. Sí, pero o sea, cualquier largo era. Cualquier largo. Sí, no, era un sencillo. Yo tenía una réplica, la iba a traer, pues sabía que ibas a preguntar eso. No, porque tenemos ahí un montón de cosas. Con la figura de... Sí. ¿Y cómo? ¿Impresa? En sí, se llevaban esa cinta blanca, después se agregó llevar un olivo acá en el sombrero. Entraban ellos. Uno llevaba una estampa de Fernando. Eso sí, ellos entraban. Los que no tenían no podían entrar. Era como la contraseña. Como era de los servicios. Era el salvoconducto. ¿Y quién les ponía eso? Fred, Beruti, ¿quién? Claro. Sí. French es el que, pero por eso, el que French llevó a la historia con la cinta celeste y blanca, es French y Beruti, pero era blanca. Era blanca. Era blanca, había 2 o 3 paraguas en todo Buenos Aires, por lo tanto la imagen esa de los paraguas no existe. Bueno, ahí está. Pero esa es otra. Ahí yo quería hacer una pregunta. Si llovía o no llovía. Según meteorológicamente dice que sí llovía. En teoría fue un viernes y era un día lluvioso y había muy poca gente en la plaza, y eso lo sabemos porque en el medio de la plaza estaba la recoba. Sí. Entonces tenemos los asientos de que ese día viernes se vendió mucho menos que el día jueves anterior. Mira. Se vendió mucho menos. Por lo tanto había menos gente. Eso significa que había menos gente. Sí. Y el cabildo, como señaló el profesor, era, para que tengas una idea, era 3 o 4 veces más grande que la actual. Sí. Pero no tenía reloj. Vieron que nosotros, hay un reloj de esa imagen que dice el reloj del cabildo anunciaba al pueblo la formación. Derribando mitos. No existía el reloj. El reloj se puso en la reconstrucción de la torre. En las últimas reconstrucciones, cuando se lo cortó para hacer las 2 diagonales. Que había una campana. De hecho, la torre tampoco estaba ahí. Estaba en lo que venía a ser Avenida de Mayo. Ahí me dejaron. Según la construcción. La torre que tiene el cabildo estaba donde está la esquina. Estaría en la esquina de Avenida de Mayo y Bolívar. Que era el medio. Estaba en el medio. Mirá. No sé, me parece que estaba igual, nada más que... sin el reloj. Lo que no tenía era la torre arriba. La fueron cambiando. Todo lo que dibujamos de chiquito. Sí. Amarillo sí era el color ese porque era ocre, no era. Claro, pero era color cal. Vos fijate cómo es el tema de los colores. A ver. Yo me acuerdo con mi maestra, la señorita Margarita, nos hacía pintar la casa de Tucumán de color amarillo y la puerta verde. Verde siempre. La casa de Tucumán originalmente era de color blanco y la puerta azul, casi turquesa. Casi turquesa. Sí. Esos eran los colores originales de lo que era la casa de Tucumán. Claro, blanco. Sí. Y el cabildo sí era. Ahora en la reconstrucción de. Ahí está, tiene esos colores ahora, ¿no? Sí, ahora volvieron a dar los colores. Muy bien, son los colores históricos. Dentro está la puerta original, lo que queda de la puerta original, y todavía tiene algún vestigio del azul. Lo que sucede es que yo escucho a la gente mayor que a veces dice, sí, pero eso nunca nos contaron la historia distorsionada y todo. Lo que sucede es que la gente mayor, muchos no tenían escuela secundaria, era la escuela primaria. Y a un chico de la escuela primaria que en primer grado se le enseñaba esto, no podés empezar a darle tantos detalles históricos porque no los entendería nunca. Entonces se iba más a lo artístico, a hacer el cabildo, juntar las figuritas de los próceres, ¿no? Entonces como que quedó eso. Y esos primeros pasos en la instrucción es la que queda grabado a fuego.
¿no? Sí. Entonces, hasta nosotros mismos, mucho le pregunto a ustedes cosas y se van a acordar lo de la primaria y no lo que pasó en la secundaria. Sí, sí, ¿no? Totalmente, siempre. Tal vez más didáctico era. O... Perdón que interrumpa. El cerebro está más abierto a recibir información, ¿no es cierto? En la secundaria como que no me interesa. Bueno, pero ¿sabés qué? En la primaria a nosotros nos enseñaban, cuando nos hablaban de Colón, que nos mostraban las imágenes de las carabelas llegando al Río de la Plata. Sí. No a donde llegaron realmente. Pero después una maestra me dijo que los chicos toman como la llegada al lugar donde se identifican. Mira. Igual yo les voy a decir algo, ¿no? Que seguramente los profesores me van a decir lo mismo. Yo me hice la primaria en la década del 70. Yo estaba en tercer grado cuando falleció Perón, por ejemplo, en el 74. Y yo tengo de mis maestras el mejor de los recuerdos. Seguro. Y teníamos la maestra que a mí, por ejemplo, nos hacía dibujar las invasiones inglesas. Y nos contaba, desembarcaron en Quilmes, porque en Quilmes las aguas eran profundas. Había un patriotismo desde la escuela primaria que hoy día se tendría que volver a aplicar ese patriotismo de esas maestras que nosotros teníamos 8 o 9 años y sabíamos la marcha de Malvinas. Todas las marchas. Todas, pero la marcha de Malvinas específicamente, porque después con el tiempo... vos a veces en los actos y vos ves gente grande que no conoce la marcha de Malvinas. No conocen el himno. La gente piensa que la marcha surgió en el 82. Muchos piensan eso. Del 82. Sí. Lo que sí quiero agregar algo que cometieron en ese entonces, no sé si sigue cometiendo en el secundario, enseñarnos los aborígenes de Estados Unidos, los Sioux, Yen, y cuando llegamos al tema argentino, 2 renglones, los de Aguita, ni sabíamos quién era. Y viste, eso es un error. Bueno, disculpame, vos fuiste un privilegiado. Los últimos años lo que son los manuales de secundaria son lapidarios. Es todo imagen y poco contenido, cada vez menos. Entonces de pronto vos falta contenido. Lo mismo que con el tema de Malvinas. Totalmente. Por eso es tan importante lo que están haciendo ellos, de ir a las escuelas, de que los pibes tienen que ver, porque yo los sigo a ellos, seguimos, los pibes le piden autógrafos. Parecen, son héroes de los pibes. Yo lo veo a mi hijo haciendo cola para que estaban Ricardo estaba, ¿no? Estabas vos y estaba el Marino. Nadeo, Armando. Y Juan Manuel estaba loco. Le digo, ¿qué estás haciendo, Juanma? Papá, ¿qué haces? ¿Lo conocés? Me dice. Un poquito, le digo, un poquito lo conozco. Es muy bueno que los veteranos vayan a las escuelas. Es muy bueno que... Y el otro día pasé por el comercial de Ballester y digo, debe haber sido Cunio. El gran cartel que dice los 40 años, ¿no? Que es importante que todas las escuelas tengan eso. Claro. Un trabajo de los vecinos, ¿no? Vecinos ballesterenses que promovieron esto de... La idea era después, todo tiene un costo. La idea era tratar de hablar con otras autoridades de otras escuelas y proyectarlo. Me encantó eso. Pero lógico, todo tiene su costo. Sí. Y siempre decimos una cosa, no es por la casualidad que nos conocemos hace 1000 años, pero siempre decimos aquí en San Martín ustedes, y no sé si hay 2 o 3 más profesores de historia, son malvineros del corazón, y eso es muy importante para nosotros. Porque nosotros hablamos con varios historiadores y historiadoras que niegan el tema Malvinas, lo tienen muy por arriba. Y eso no son malvineros del corazón, yo siempre digo, por más que quieran sacar una foto con nosotros, no son. En cambio ustedes sí, ustedes son, yo siempre decimos muchas gracias, no porque están ahora presentes, sino estamos siempre agradecidos que le interesa la causa Malvinas historiadores, son pocos. Lo que pasa es que es nuestra causa. Claro, es nuestra causa. Malvinas nos une. Totalmente. Nos une a todos. Totalmente. Hola, compañeros, muchachos. Una causa nacional. No tiene nada que agradecernos. Es algo que sale de nuestro corazón y de nuestra sangre de Argentina. Pero hemos hablado con otros historiadores que ni saben. Es muy fácil. Para hablar de Malvinas juntamos a un hincha de Boca, a un hincha de River, hincha de Chacarita, y podemos juntar un radical, un peronista y alguien de izquierda. Y preguntamos, ¿de quién son las Malvinas? Argentina. Obvio. Y estamos todos de acuerdo. Y de hecho en el 82 se juntaron todos y estaban todos en la plaza y todos hermanados. Y nadie los llevó en colectivo, nadie les dio nada. Y ahora muchos dicen que los sindicalistas no estuvieron. Hay fotos y todo ello. No, es así. Si viajaron a las islas. Bueno, sigamos con el tema histórico. Había un sacerdote ahí en la Junta, sí. Realmente quedó bien representado, ¿no? Tenemos 2 militares, tenemos abogados, tenemos comerciantes, tenemos un sacerdote y criollos y españoles, ¿no?
Y tal ¿Qué como pasó ahí, decía en 1810? Julio, Saavedra es un poco el que puso un poquito de paños fríos y de tratar de homologar lo que estaba ocurriendo, porque no era fácil, ¿no? O sea, todas estas personas que estaban ahí, más lo que podía estar dando vuelta por la plaza, y ni hablado del interior. Todos tenían ideas confusas, ideas distintas, o intereses distintos. Había anglófilos, había quienes pensaban en el bolsillo, no sabían que Buenos Aires era un país, en ese momento era contrabandista, se manejaba mucho el contrabando, claro. Había muchos que vivían del contrabando. ¿Qué pasaba si nos independizábamos o nos separamos ya de España? Ya dejaba de ser esto, no hacerlo trucho y se podía oficializar. Fíjense las primeras medidas económicas, ¿no?, de la Junta, ¿no? Ahí está, eso un poco al comercio. Pero todo está en ese bando que aparece el 26 de mayo, está claro. ¿Bando sería? Un escrito que debía llegar a todo el interior, que incluso cuando llegan a Mendoza llevando el bando, llevaban la cinta blanca, y esto está relatado en un documento, que los que venían de Buenos Aires tenían cinta blanca, ¿no? Le llamó la atención, ¿no?, allá en Mendoza. Y en ese bando sí, se sigue manteniendo... se jura fidelidad a Fernando, importante que habla de seguir sosteniendo la fe, la fe católica, defender los intereses, defender el territorio, eso quedó claro en esa proclama, ¿no? Gustavo, discúlpame, vamos a entrar a una tanda, Alejandro, Julio, y continuamos. Bueno, volviendo un poco, como decimos, este programa es atípico, estamos dando toda la parte histórica, que es didáctico, y estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y vamos a decir algo, Gustavo, que ibas a comentar el tema de, ¿no?, la diversidad, toda esa palabra. Sí, ahora hay algunas tendencias que a veces... La équina, a veces no entiendo qué es la équina, la verdad que piensan de que esto de representar a la patria a través de las enseñas, de canto del himno, de Aurora y demás, sí, es discriminatorio, porque participan chicos que vienen de otras nacionalidades dentro de las escuelas, ¿no? Me parece que es un disparate total. Mi madre
madre, fallecida hace poquito, Sí. era brasilera, hija de italianos, vivían en Brasil, y pasaron lo peor de la Segunda Guerra, ya que Brasil declaró la guerra a Italia, al eje, ¿no es cierto? Así que le confiscaron todo, se quedaron sin nada. Mi mamá ya era adoptiva, había fallecido la mamá y el papá, y la madre antes de fallecer se la entregó a mi abuela, que era quien lo crió. Fallece tristemente mi abuelo también, quedaron ellas dos solas, sin nada, así que deciden viajar a la Argentina, porque tenían algunos familiares, tenían por lo menos alguien para poder recostarse. Y bueno, lo primero que hizo mi abuela era, ahora estamos en Argentina, tenemos que aprender el castellano porque hablaban el portugués y el italiano. Y mi mamá tuvo que salir a trabajar desde chiquita, adolescente, y trabajaba en Campomar, una fábrica de frazadas, y ahí mismo tenía la escuela. Una vez que terminaba las funciones laborales, tenía su escuela, y el primer libro que le compra mi abuela era El Santo de la Espada, me acuerdo. El Santo de la Espada. Que después me lo saqué a mí, es de ahí donde yo empecé con mis principios sanmartinianos, ¿no? Que lo tengo guardado, El Santo de la Espada. Entonces, ese es el reconocimiento, lo que yo digo, que ellos eran extranjeros, pero aceptaban que la Argentina les abrió las puertas y se sentían ellos mismos en una obligación de saber qué era la Argentina y quiénes eran sus próceres. Y bueno, hoy hay una corriente en la cual todo eso parece que molesta. Así que yo, en una vanguardia de ese tema, que ya lo veía venir, lo que hago el Día de la Bandera es hablar con todos los chicos que son extranjeros, que no son muchos tampoco, pero bueno, hay ahora bastante venezolanos, colombianos. Les pregunto cuándo vinieron. Entonces, si no vienen de la escuela primaria, evidentemente no pasaron por las promesas a la bandera. Así que les explico qué significa las promesas a la bandera, que no es de ninguna manera renegar de su origen, nacionalidad, ni de su bandera, ni nada, pero como están dentro de la Argentina, que tiene sus reglas, tiene su constitución, deben conocerla, deben respetarla, ¿cierto? Y por eso van a hacer las promesas. Hablo con los padres y si están de acuerdo, ese día ellos van a entrar acompañando a la bandera argentina con las banderas de sus naciones. Excelente. Y una vez que cumplimos con lo que corresponde al acto protocolar, se hace la promesa de esos chicos a la bandera argentina y acto seguido, si ellos se animan, algunos lo han hecho, algunos los papás, sobre todo los venezolanos, con mucha respuesta cultural han venido con mucho conocimiento y hablaron ellos explicando qué significa su bandera, parte de su historia, y si no lo hago yo, de explicarles, ¿no? Muy bien. La bandera paraguaya, boliviana, hasta coreana, porque tuve chicos coreanos, ¿no? Y así, creo que nadie queda lastimado ni nada, ¿no? Creo que es lo justo y ellos lo entendieron siempre. Y bueno, los chinos actualmente también. Hay muchos chinos en muchos colegios. Yo lo hago con todo. El que está de acuerdo, el que no está de acuerdo, no tiene por qué hacerlo, ¿no es cierto? Y nadie puso ningún reparo ni nada, al contrario. Han participado los padres, ¿no? Así que bueno, ahora aparecieron estos divagantes. Ahora digo, y lo hacen con mucho orgullo y con mucho agradecimiento. Digo, está bien, o sea, la iniciativa que me encantó, creo que también Alejandro, Julio, estamos en la misma sintonía. Ahora, ¿cuál es? Ya nos vamos arriba a nivel gubernamental o lo que sea. ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Destrucción de nuestro país, de los valores? ¿Cómo es? Es muy largo esto, ¿no? No sé, es algo que nos afecta a todos. Es un proceso de aculturación, es decir, de borrar paulatinamente todo lo que fueron las tradiciones que se fijaron entre 1860 y 1870 hasta la actualidad, inclusive en la enseñanza, porque nosotros respondemos 25 de mayo, tenemos nuestras efemérides, 25 de mayo, 9 de julio, etcétera, etcétera, que fueron fijados después de la década de 1930 porque también llegaban, todavía llegaban oleadas de inmigrantes, producto de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de las depresiones, de las hambrunas europeas, y se necesitaba también un proceso de homogeneización de toda esa población. Entonces, para acentuar ese proceso se empezaron a crear las efemérides. Entre 1930 y 1940 se crearon la mayoría de las efemérides y recordatorios que nosotros tenemos en la escuela.
Y ese proceso pasa de un mito fundacional que tienen todos los países. Todos los países tienen un mito fundacional por el cual... ¿Qué son las raíces, no? Nuestro mito fundacional se origina en el 25 de mayo. Ahora, ¿por qué todo este cambio ahora de muy pocos años, 10 años, 20 años? ¿Cuál es el...? Mira, a mí me parece, en el caso típico de Argentina y de los países latinoamericanos, es que el desconocimiento de la historia es un elemento de dominación, sobre todo del neoliberalismo. Totalmente. Es así. El neoliberalismo que se impone en el mundo en la década de 1980, ¿no? Entonces, en los casos de los países latinoamericanos, no conocer la historia impide al argentino comprender el presente. Pero más nosotros en nuestro país, porque otros países no sé. Yo te diría que no es solo del liberalismo, también el progresismo bueno, ayuda demasiado, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de ese progresismo. Sí, y fíjate algo más, una prueba más cabal que reemplazar a los próceres por animales. Eso directamente es no hay país en el mundo que de pronto hayan reemplazado a sus próceres por animales. Es una forma de matar la historia. Y nosotros, los profesores de historia, los malvineros, los nacionalistas, los rosistas que defendemos nuestros orígenes, nuestra nacionalidad, nuestra patria, somos subversivos para ese sistema. No, seguro. La palabra, o sea, lógicamente también respetemos a los animales de por sí que son autóctonos, entendemos la historia, ¿no? Pero ahora, discúlpame, ahora hasta los temas musicales, los que nos marcaron época, ¿por qué se cambia? Hay una nueva, como decíamos antes, una nueva onda de canciones que yo no entiendo qué es lo que canta, porque canta las canciones y decís 1980, 82, 90, que yo no simbolizaba. Ahora, ¿qué es lo que simbolizan los chicos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es la historia? La forma de hablar, la forma de que... Mirá, es muy personal que digo. A mí me da asco escuchar a quien sea que hablan del porro, que hablan de la droga, como algo común. Y decir, estamos tratando de educar a alguien, y los chicos escuchan, porque son absorben mucho más cosas ahora. Digo, está bien, que hagan lo que quieran de la vida, de ellos, ¿viste? Pero tampoco podés inculcar eso, ¿no? Disculpe, ¿no? Pero es así. No, bueno, pero hay una institución que es clave y que está en retroceso, que es la familia. Totalmente, tocaste un tema. Es un tema de familia. Ese es un tema uno que se crió en un hogar humilde, pero con papá y con mamá. La cultura del los trabajo. Deberes, bueno, obviamente, la cultura del trabajo, pero la familia como contención. La familia como contención social. Nuestros padres decían, ¿salís a trabajar o estudiar? Ahora no sé cuál es la historia. Bueno, ustedes son profesores y lo seguirán viviendo, lo que pasa ahora con los alumnos. Antiguamente, si la maestra te retaba, ni vayas a decirle nada a tu mamá porque eran 2 veces que te retaban. Claro. Ahora no, ahora te reta la maestra y capaz que la madre va a reclamar al colegio porque lo había retado. No va al colegio, va a la Secretaría de Inspección, va peor todavía, van a buscar a los inspectores. Y es más grave. Este tema, estamos a 3 minutos, yo creo que esto va a continuar. De por sí, muchas gracias por estar ahí. Vamos, porque es interesante esto. Yo creo que esto tratamos de educarnos entre todos, ¿no? Pero bueno, a la nueva ola, como decía. Bueno, siempre hacemos un presente a todos los que nos visitan, así que Pablito, te vas a encargar. Bueno, me voy a encargar yo. Ahí, Julio. Este es para vos. Muchísimas gracias, Lo mostramos. Alejandro. Muchas gracias, muy amable. Y acá. Hermoso. Me faltó uno. No, hermoso. No, a Gustavo. Después le damos. Gustavo es habitué. Él es ya es dotación fija. Y la idea, bueno, es continuar. Muchísimas gracias. Es medio tirano el tiempo que estamos todavía, ¿no? Estamos ahí. No, pero se puede volver a repetir esto, que la verdad que está muy bueno el programa y aparte... Vamos a hacer un tema... te interrumpí, sí. No, era de hacerlo otra vez porque la verdad que es apasionante conocer la historia nuestra y, como decimos, derribar mitos de preguntas que todos tenemos de chiquito que nos cambiaron la historia. Tenemos algo especial otro día que le encantó, que vino tu compañero con la señora, dijeron, ¿qué pasa con las esposas, los veteranos de guerra, los hijos? Bueno, eso vamos a hacer programa y esto, la parte histórica, es muy importante, hablar de la familia, de una vez por todas. A ver, ¿cuál es el concepto? A mí me encantaría tener, ¿sabe qué? Un concejal acá, un político, una ama de casa actual, un jubilado. Vamos a ir haciendo rotación, que todo tiene que ver con Malvinas, Tendríamos que hacer, perdón que me meto, tendrías que hacer un programa de familiares y la comisión de familiares. Sí, esto está programado también, ¿no? Estamos, pero bueno, esto es importante. Yo creo que Malvinas, nuestro programa se llama Malvinas, corazón de mi patria, tiene una finalidad, pero esto es todo parte, ¿no?
Así que bueno, estamos con tiempo ahí, Pedrito, estamos como para agradecemos Julio, agradecemos Alejandro, Gustavo, ya sos habitué, Pablito, que te viniste del campo exclusivamente. Apurado, casi no llego. Así que bueno, les comento, van a estar el movimiento de Jóvenes por Malvinas en noviembre aquí en el Liceo Militar, armando su jornada, así que bueno, bien. Bueno, perdóname, volvemos a reiterarle a la gente que mañana a partir de las 19 horas en el Cine Teatro Plaza se va a proyectar una película con debate con los veteranos y es la entrada libre y gratuita para todo el que quiera estar ahí. Los esperamos. Bueno, muchísimas gracias Adolfito, Claudio ahí en la distancia, que ya va a estar próximamente. Bueno, en nuestro programa nos estamos yendo hasta el próximo jueves. Tiene un lema que se llama El pueblo quiere saber de qué se trata y esta vez de la causa Malvinas. Así que muchísimas gracias a los televidentes. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza